Gloria a Dios. Cada vez estamos aprendiendo a fluir con el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Todo creyente, todo hijo de Dios debe saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Si no, otras cosas van a dirigir nuestras vidas. Amén. Si Dios no dirige tu vida, lo va a hacer las películas, lo va a hacer los noticieros. Hermano, allá hay terremoto, aquí hay terremoto, entonces va a haber terremoto aquí pronto, ¿no? Hay que prepararse y usted va a decidir por miedo en vez de decir mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que terremoto no vas a aparecer aquí en mi zona. Y si vas a moverte, va a ser despacito para que la tierra se desahogue. Amén. Así que seamos guiados por el Espíritu Santo, mas no guiados por las cosas externas. Otra cosa que estamos aprendiendo los domingos es a no ser guiados por nuestra mente, nuestra alma, que es buena si es dirigida por nosotros, pero es mala si es dirigida por la carne. Amén. Nuestra carne desea siempre exaltarse a sí misma, es egoísta, piensa en ella, piensa en él nada más, pero cuando uno deja que el Espíritu de Dios nos guíe, entonces pensamos en todos. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a usar sus celulares o sus Biblias y vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Y hoy me gustaría recordarles que nosotros necesitamos siempre la compañía o la dirección especialmente del Espíritu Santo. Sí, por favor. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Necesitamos que Él nos guíe, necesitamos que Él tome control de nuestras vidas, no solamente en favor de nosotros, sino también en favor de los demás. Amén. Muy bien, vamos a leer lo que es Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Todos lo tienen? Amén. Muy bien. Hechos capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Bendecidos son aquellos que tienen ojos y pueden ver estas letras pequeñitas de algunos que tienen su Biblia muy chiquita. Es un milagro que yo vea a algunos que tienen su Biblia chiquita y que lo puedan leer. Son milagrosos sus ojos, mis amados hermanos. Los bendigo, ¿no? Los bendigo bastante. Hechos capítulo 1 dice: en el primer tratado o primer libro, oh Teófilo, amigo de Dios, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Aquí vemos a Lucas, que está escribiendo su segunda carta a Teófilo. La primera carta se llama el Evangelio de Lucas. La segunda carta se llama el libro de Hechos. Amén. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? ¿Jesús era guiado por el Espíritu Santo, sí o no? Amén, por supuesto que sí. Y Jesús es nuestro modelo. ¿Ustedes también desean ser guiados por el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, nuestra carne nos va a guiar, y ahí donde usted tiene problemas y se va a sentir mal, porque siempre hay algo bueno aparentemente, pero nunca va a tener mucha felicidad. Tal vez haya plata, mucho dinero, pero se siente usted vacío, vacía. Tal vez tenga buena salud y hay dinero, pero aún así se siente vacío, se siente insatisfecho. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo hay satisfacción, a pesar que por fuera parece que no hay dinero, a pesar que parece que la salud está quebrada, pero el Espíritu Santo te da la plena seguridad de que las finanzas mejoran, la plena seguridad que la salud mejora. Amén. Así que vemos a Jesús que dice, mandamientos se enseñaron por medio del Espíritu Santo. ¿A quién? A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas, ¿qué? Con muchas pruebas indubitables, ¿no? Que nadie puede decir, nadie puede negar. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días. Y hablándoles acerca de ¿cuál? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? O sea, que no se vayan, que se queden ahí todavía, ¿verdad? En Jerusalén. Sino les dijo, esperen, ¿qué cosa?
La promesa ¿de quién? Del Padre. Jesús decía, yo me tengo que ir, pero les prometo que va a venir también alguien como yo, el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, para ellos, estos discípulos, ¿el Espíritu Santo era una promesa o ya era una realidad para ellos? Una promesa, ¿verdad? Para nosotros, ¿también será una promesa o ya es una realidad? Ya es una realidad, amén. Por eso no se confunda y no va a decir, oh, yo también voy a esperar que venga el Espíritu Santo. No, ya vino, amén. Ya vino, ya está en usted, ya mora en usted. ¿Cuántos de ustedes saben, están seguros que el Espíritu Santo mora en ustedes? A ver, levanten la mano los que están seguros que el Espíritu Santo mora en ustedes. Amén, muy bien, gloria al Señor. Entonces dice, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan, el Bautista, ciertamente bautizó ¿con qué? Con agüita, ¿no? Mas ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren, Juan el Bautista bautizaba con agüita, pero Jesús siempre quiso primero, lo principal, Jesús siempre se enfocó en el bautismo verdadero, que es con el Espíritu Santo. Más que con agua, es con el Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros, gracias a Dios, ya tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo, pero cuando usted permite que el Espíritu Santo fluya en usted con las palabras que Él le va a dar a su boquita, usted está siendo bautizado, llenado, está siendo tocado por el Espíritu Santo, está siendo rodeado del Espíritu Santo, está manifestando al Espíritu Santo, está fluyendo con el Espíritu Santo, está divirtiéndose con el Espíritu Santo, está echando mano de la vida que tiene el Espíritu Santo en usted. Amén. No es que usted está vacío y ya lo llenó, no, sino que usted siempre está lleno de Él, y cuando usted agarra un vasito de agua y usted sigue echando agua, se está rebalsando, ¿verdad? Se está llenando y llenando y llenando. Así desea Papá Dios que usted disfrute del Espíritu Santo, amén. Y miren qué pasó en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, los israelitas que estaban escuchando a Jesús pensaban como todo judío, queremos gobernar Israel, queremos ser libres, ¿no? Ellos pensaban todavía así. Así que Jesús les dice, no les toca saber a ustedes el tiempo y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, miren el versículo 8, eso es importante. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Ajá, ¿qué cosa recibiremos? Poder, ¿verdad? Cuando reciban ¿a quién? ¿Y ustedes ya lo tienen? Amén. ¿Tenemos poder o no tenemos poder? Amén, lo tenemos. ¿Y por qué tenemos poder? Miren para qué. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Hermanos, ajá. Testigos en muchas partes, ¿verdad? Dice, número 1, recibiremos poder. Tenemos el poder de Dios en nosotros, amén. Y cómo yo sé cuando uno es lleno o cuando uno disfruta del Espíritu Santo es cuando uno ora en lenguas. Cuando una persona está orando en lenguas, está haciendo que el poder de Dios que todos tenemos fluya. ¿Para qué? Dice, para ser testigos, es decir, podamos predicar el Evangelio con seguridad y con señales. Es decir, ¿sabes qué? Dios te ama, así como solemos hacer nosotros los domingos, porque yo cuando voy los domingos al mercado en las mañanas, o solemos hacer los días que vamos juntos, yo le digo a la gente, déjame mostrarte que Dios te ama a pesar de tus errores. Déjame mostrarte, ¿tienes algún dolor? Sí. Ok, ¿dónde está? Aquí. En el nombre de Jesús, dolor fuera. Amén. Te pregunto, ¿el dolor sigue ahí? No, se fue. Ok, ¿ves? Dios te ama. Es decir, cuando uno permite que el Espíritu Santo guíe mi vida, yo disfruto con Él por medio de las lenguas, el poder de Dios fluye para ser un mejor testigo a esta persona inconversa y fluir en señales, en poder, en milagros, en sanidades. Amén. Es por eso, amados hermanos, que es importante que un creyente dependa del Espíritu Santo. Amén. Muy aparte que lea la Biblia, muy aparte que esté estudiando y aprendiendo, pero siempre debe depender ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Miren qué pasaba con los discípulos. Miren el capítulo 2.
Jesús, recuerden que les dijo, esperen ahí, recibirán poder, recibirán el Espíritu Santo para que sean testigos. Capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de los Pentecostés, dice, estaban todos unidos y de repente vino del cielo un ¿qué? Estruendo como un viento recio, ¿no? Que soplaba, el cual llenó toda la casa como está aquí. ¿Llenó un edificio grande, un coliseo o una casa? Una casa. Es por eso, hermanos, que sigamos intentando discipular a los hermanos nuevos o a personas que no conocen a Jesús en sus casas. Amén. Dice acá que llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de ¿qué? De fuego. Es decir, el Espíritu Santo de fuego, de poder, estaba en ellos ahora. Desde ahí el Espíritu Santo empezó a tomar posición en la tierra para estar dentro de cada creyente, dentro de cada cristiano. Amén. Y dice, se les apareció lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron algunos, ¿verdad? ¿O todos? Todos llenos de ¿quién? Así es. ¿Y cómo sé que son llenos? ¿Cómo sé que están llenos del Espíritu Santo? Porque comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba ¿qué? Hablasen. ¿Cómo sé que un creyente disfruta su comunión con Dios profundamente? Porque lo veo que ora en lenguas. Por eso animamos que todos, hermanos, oremos en lenguas todos los días, las 25 horas del día, los 380 días del año. Amén. Todo el tiempo usted ore en lenguas, todo el tiempo. A mí me encantó cuando fui a provincia hace poco a Cajamarca, un viaje misionero con el ministro Don. Él se despertaba y de frente oraba en lenguas. Rambra Joshua ponía su laptop con música de oración. Podríamos entrar, salir del baño o afuera o venir, pero con su música y él con su boca, Rambra Joshua, Rambra, todo el tiempo orando en lenguas juntos. Íbamos a las calles a ministrar sanidad a la gente que encontrábamos, a ofrendar a las mamitas que están en cada esquina diciendo dame alguito o vendiendo algo, tome su ofrenda, tome, pero siempre todo el camino orando en ¿qué? En lenguas. En el auto yendo para la iglesia que nos llevaban a predicar, orando en lenguas. Sentados ahí mientras que van empezando la iglesia, la reunión, orando en lenguas. Adorando al Señor ahí, orando todo el tiempo, orando en lenguas. Y por eso, cuando nos tocaba predicar y poner manos sobre los enfermos se sanaban. Amén. Y su carita de dolor me duele aquí. Y cuando yo decía en el nombre de Jesús se sana, su carita son de frente. Y se notaba, ya no tenía que preguntarle si se fue el dolor o no. Amén. Le decíamos, ¿se fue? Sí, pastor, sí, se fue y todo ello. Porque cuando uno ora en lenguas, estás echando mano de la vida de Dios, del poder de Dios continuamente. Amén. Tanto así que en todo tu cuerpo la vida de Dios fluye. Por eso cuando Jesús caminaba, ¿se acuerdan que una mujer dijo que si yo toco el manto de Jesús, su ropita, seré ¿qué? Sanada, ¿no? Y ella tocó y Jesús sintió que el poder que fluye siempre salió para alguien más y volteó, ¿quién me ha tocado, no? ¿Se acuerdan? Y la mujer se presentó y yo fui sanada. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminaba por las calles y la gente traía de otras ciudades los enfermos para, aunque sea cuando Pedro iba a pasar por el pasaje, por la avenida Rebagüero, por la puerta del local, lo ponían cerca para que la sombra de Pedro, ¿se acuerdan? Sanaban los enfermos. Amén. Porque Pedro era consciente que tenía la vida de Dios, el Espíritu Santo fluyendo en su vida. Amén. Miren qué pasó cuando uno entonces lleno o disfruta de la comunión profunda con el Espíritu Santo. Miren qué pasó, el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Miren, dice, moraban en Jerusalén. ¿Quiénes moraban ahí? Judíos, es decir, judíos que conocían la ley de Dios, tenían su historia entre el pacto de Dios con Israel. Amén. Dice, varones o sea, personas que amaban a Dios, que querían servir bien a Dios, que querían hacer lo correcto, amén, que querían hacer lo correcto ante Dios. Entonces, dicen los judíos piadosos, eran de todas las, bajo el cielo. Esa frase que dice, eran judíos de todas las naciones bajo el cielo, significa que eran judíos de países de ahí nada más cercanos, porque si fuesen del Perú,
¿estarían ahí? No, ¿verdad? No existía el Perú todavía, no existía Uruguay, no existía otros países. Así que eran judíos. Esa frase que usted ve y lee es una frase que a veces se usa para exclamar para enfatizar que eran de otros lugares. Amén. No vayan a tomar esa parte como que entonces venían de Chile, venían de Estados Unidos. No, dice judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Para el tiempo de Jesús solamente existían esas naciones bajo el Imperio Romano, no existían más países. Ellos no conocían otros países. Por eso usted va a encontrar la frase, y cayó esto sobre toda la tierra, y cayó esto sobre las naciones, pero era para ellos ese imperio. Amén, porque ellos no conocían el Perú. Recuerden, no existía el Perú para ellos. Amén. Entonces dice ahí, versículo 6. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿qué cosa? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, Pedro hablaba Rambra yo soto rom, pero estaba hablando un idioma de otra persona, de otra nación, pero que era judío también y que entendía. ¿Qué cosa entendía? Vamos a ver, miren. Dice de otras naciones bajo el cielo, versículo 6, y cada uno les oía hablar en su propio lenguaje, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Yo me acuerdo que en cierta ocasión un hombre de Dios americano se fue a provincia a predicar a una parte de la sierra y esperaban al traductor, un hermano que habla quechua. Así que el hermano quechua no llegaba y no llegó. Así que lo que hizo el hermano americano, empezó a orar en lenguas. Cuando usted no sabe qué hacer, ora en lenguas. Cuando no sabe qué decir, ora en lenguas. Cuando no sabe qué decisión tomar, ora en lenguas. Así que el hermano americano empezó, let's go to pray. Dijo, vamos a orar. Y empezó a orar y él empezaba a orar en lenguas, pero su lenguaje era quechua. Así que los hermanos escuchaban el mensaje, la predicación en quechua. Y cuando él después dejó de terminar de orar, el pastor dijo, ¿usted también sabe quechua? ¿Usted también sabe quechua? Y no, porque cuando uno no sabe qué hacer, ora en lenguas y el Señor se va a encargar de hacer su favor y su poder. Amén. Muy bien. El versículo entonces 7 dice, estaban sorprendidos, maravillados, porque son galileos. ¿Cómo van a hablar nuestro idioma? Versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitaron en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, las regiones de África más allá del Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿quién? Dios es bueno, que Dios hizo así con Israel, que Dios lo sacó de esto, Dios nos proveyó, nos dio maná. Empezó a orar Pedro en lenguas, pero la gente entendía las maravillas de Dios en su idioma cada uno. Amén. Y miren qué más pasó. ¿Qué pasa cuando usted recibe el Espíritu Santo, se mueve en el bautismo del Espíritu Santo y ora en lenguas? Miren qué pasa. 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? De mostos. Porque recuerden, cuando uno disfruta del Espíritu Santo, uno llora, ¿se acuerdan? ¿No? Uno llora, uno se ríe, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! Y uno se ríe hasta que uno también se cae. Entonces la gente está tan borrachos, dicen. Dijeron, están borrachos, están tomados. Porque recuerden, cuando usted depende del Espíritu Santo, siente la paz de Dios que sobrepasa todo. ¿Entendí? La Biblia dice, con óleo de alegría me has ungido. Es decir, cuando usted permite que el Espíritu Santo fluya en su vida, la alegría y el gozo fluye, hermanos. Por eso nos gozamos aquí. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. Cuando usted permite que el Espíritu Santo fluya en una reunión, el gozo del Señor toca los corazones. ¿Cuántos de ustedes saben o les ha pasado que cuando están orando en lenguas y el Espíritu Santo está tocando su corazón, de repente empiezan a reírse como Papá Noel o una risa así bien alocada? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Sí. Amén, ¿verdad? A ti atrás todavía.
Amén. Cuando, y grita, y se sienten una paz y un gozo y la gente empieza a estar borracho, está loca. Y esto les pasaba a los discípulos porque fueron tocados por el Espíritu Santo. Versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están, ¿qué? Dice que entonces estos 120 creyentes no están ebrios, todos fueron llenos del Espíritu Santo, orando en lenguas, Rambra y Ashot, así como en nuestra reunión cuando adoramos nosotros, todos orando en lenguas. Ahí estaban y se caían, unos saltaban, danzaban. Entonces dice, no están borrachos, no están ebrios, le dice Pedro a la gente que son judíos. Y dice 15, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana, ¿cómo uno va a estar tomando? Dice él. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Joel. Por el profeta Joel. El profeta profetizó que en los últimos tiempos de la era judía, en los últimos tiempos del templo, cuando se iba a destruir, el Espíritu Santo iba a fluir también. Miren lo que dice el profeta Joel. Capítulo 2, 28, bueno, ahí está, en Hechos también está ahí 17, dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré, ¿qué cosa? Sobre toda carne, amén, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizan, vuestros jóvenes verán, y vuestros ancianos soñarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mí. Recuerden que antes en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no era derramado sobre la gente de Israel. Solamente era un tiempo, venía sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre el profeta y sobre algún juez, pero nunca el Espíritu Santo vivió dentro de la gente. Por eso, ¿usted alguna vez escuchó a Moisés orar en lenguas? ¿Usted alguna vez vio la Biblia que David oraba en lenguas? No, porque nunca el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Por eso David decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Pero nosotros no podemos decir eso. No estamos dentro de ese pacto antiguo. Sino decir, Señor, gracias porque siempre estás en mí. Nunca te vas a ir. A pesar que falle, siempre vas a estar en mí y me vas a corregir y me vas a guiar a toda verdad. Amén. Gloria a Dios que estamos de un pacto mejor. Por eso acá el profeta Joel dice que en los últimos días del pacto antiguo, cuando Jesús iba a morir y cuando Jesús resucitaría, iría y el Espíritu Santo vendría, los últimos días del pacto antiguo, el Espíritu Santo vendría para estar dentro de nosotros para siempre. Amén. Porque si no pensase que ahorita es recién los últimos tiempos, entonces la gente de antes no tenía visiones, la gente de hace siglos atrás no profetizaba, la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, tercer siglo, no tenían visiones con el Señor, no profetizaban, no se movían en señales y milagros. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba dentro de cada creyente después de que Cristo se tenía que ir. Amén. Y recordemos que el templo todavía estaba aquí vigente. Amén. Si el templo está vigente, los judíos todavía iban al templo a derramar su sangre, a matar sus animalitos. Es decir, el templo tenía que ser destruido y eso todavía faltaba. Miren qué más dice acá. Dice, versículo 18, derramaré de mi espíritu y profetizarán. El 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra y sangre y fuego, vapor de humo, lo que le pasó al pueblo de Israel cuando recibieron su juicio final, los israelitas, porque mataron a Jesús. 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, el día de juicio contra Israel, porque Dios tuvo que destruir al templo y a todo Israel. Grande y manifiesto. 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvos. Amén. Entonces Pedro acá empieza a predicar. Versículo 22 dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús, Nazareno, varón, aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este dice, entregado por el determinado consejo, es decir, por los líderes fariseos judíos, fue entregado, dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, ¿y qué cosa hiciste tú? Es decir, cuando un judío todo Israel mató a Jesús, todos los judíos de otra parte también eran culpables.
eran culpables. Así que Pedro está predicando y diciendo, ¿saben qué? Reciban ese Jesús, dense cuenta de él sí fue el Señor. Él fue y es Dios. Miren una vez más versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de ¿quién? De inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice de Jesús, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no será conmovida. Empieza a decir la profecía de David. Dice 26, por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Es una profecía que David dijo sobre el Mesías Jesús, que la muerte no podría mantener a Jesús, al Mesías. No permitirás que tu santo vea, ¿qué cosa? Es decir, que su cuerpo se pudra ahí. Dice 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros el día de hoy. Pero siendo profeta David era como profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, a lo físico, levantaría ¿a quién? El Cristo significa el Mesías. Dice que por medio de David vendría un Mesías, Jesús, para que se sentase en su trono. Es decir, viéndolo antes, habló de la resurrección ¿de quién? De Cristo. Es decir, David está profetizando, Señor, o sea, como Jesús, no dejarás que mi cuerpo esté en la muerte, no dejarás que yo, Jesús, muera en la muerte. Amén. Dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en la muerte, ni su carne vio corrupción, o sea, se va a podrir. Amén. 32. A este Jesús resucitó ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Esos 120 son testigos de que Jesús resucitó, porque estuvo ¿cuántos días con ellos? ¿Cuántos días estuvo? 40 días, ¿se acuerdan, no? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué cosa? La promesa. ¿Para usted ya es una promesa o es una realidad el Espíritu Santo? Es una realidad, ya no es una promesa para nosotros, para ellos lo era, pero para nosotros ya es real. Amén. La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué cosa vieron? Que estaban siendo llenos. ¿Qué oyeron? Que hablaran en lenguas. David no subió a los cielos, pero él mismo profetizó. Dijo el Señor, refiriéndose al Padre Dios, dice el Señor a mi Señor, dice el Padre a mi Jesús, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí empieza Pedro a explicar a los judíos, ustedes mataron a Jesús, Jesús resucitó. Así que ellos, miren que en la parte donde dice, 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos entonces? ¿Qué podemos hacer? Somos culpables. Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese con el Espíritu, por supuesto, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa ¿qué? Los judíos de ese momento eran una generación de serpientes, una generación mala, porque vieron a Jesús haciendo milagros, sanando, pero no les importó. ¿Entienden ustedes? Eran gente endemoniada, era gente guiada por Satanás. Amén. Era gente, una perversa ¿qué? Generación. Es por eso que la Biblia profetiza que ellos serían destruidos. Amén. Ellos serían ¿qué? Destruidos. ¿Por qué? Porque mataron al Hijo de Dios. ¿O ustedes creen que Dios, y lo mataron, pues que sigan ahí andando? No, mataron al Hijo de Dios. Por eso Jesús siempre decía, hubo una vez, Jesús siempre explicaba así en parábolas para que ellos entiendan. Un rey quería hacer una fiesta y invitó a sus obreros del campo, vean a la fiesta, pero esos obreros mataron ¿a quién? A los mensajeros. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Y entonces el rey dijo, voy a enviar a mi hijo a que les digan, vengan a la fiesta, entren a la fiesta. Y los obreros del campo que alquilaban el campo dijeron, ahí viene el hijo del rey, matémoslo para que nos quedemos con todas las propiedades. Y lo mataron, dice la Biblia. Jesús cuenta eso. Entonces el rey molesto mandó a su ejército y dice la Biblia que quemó
todos esos lugares. O sea, Jesús siempre decía, va a haber destrucción contra Israel. Por eso Jesús lloró una vez, oh Jerusalén, Jerusalén, yo como una mamá gallina quise juntarlos. ¿Se acuerdan o no? Pero ya viene tu destrucción. Ya viene tu destrucción. Es por eso que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Van a ser ustedes también destruidos. Por eso acá los judíos de otros lugares dicen, ok, no queremos eso, ¿qué podemos hacer? Y Jesús dice así, a Pedro dice en versículo de 40, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? 3,000 personas recibieron a Jesús como su Salvador, eran judíos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y para terminar esa parte, miren el versículo 43. ¿Qué pasa cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a orar en lenguas? Miren 43. Y sobrevino, ¿qué cosa? Temor es una palabra para decir respeto, admiración. Amén. Y sobrevino respeto, admiración a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. O sea, había sanidades, había milagros, porque los apóstoles sabían tener comunión con el Espíritu Santo. Y se notaba porque oraban ¿en qué? En lenguas, hermanos. Es importante que usted ore ¿en qué? En lenguas. Vamos a Juan capítulo 4 y versículo 14. Juan capítulo 4 versículo 14. Y el que lo encuentra, por favor, léalo. Juan capítulo 4 versículo 14. Juan 4:14. ¿Quién lo quiere leer con toda su fuerza? Amén. Bien, hombre de Dios, hermano Ángel. Juan 4. Sí, 4:14. Mas el que bebiere con agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Digan conmigo, fuente. Fuente. Y recuerden que aquí está Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? ¿Están en el río o están en un pozo? Un pozo, una fuente, un pozo. Amén. Entonces Jesús le dice a la mujer, ¿sabes qué? Si el que quiera tomar agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el que tome de mi fuente, de mí mismo, nunca más tendrá sed. Amén. Sino que esa persona tendrá en su interior un pozo, una fuente para vida eterna. Se refería al Espíritu Santo. Es decir, miren, cuando usted nace de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Amén. Dios entra en usted para siempre. Y eso significa de que como la mujer, usted nunca va a sentir sed. Nunca va a sentir sed de que necesito ropa para sentirme bien. Necesito tener mucha plata para sentirme bien. Necesito tener una pareja para no estar solo, ¿no? O sea, me siento saciado, tengo vida eterna, amén. El que tiene a Dios, el que tiene al Espíritu Santo, tiene comunión con Él, disfruto con Él. La Biblia lo llama refrescamiento, la Biblia lo llama refrigerio, la Biblia lo llama disfrutar de la vida que tenemos en Cristo Jesús, amén. Así que cuando uno tiene al Espíritu Santo, número uno es como fuente, como pozo. Este pozo está como un río saliendo agua por todas partes. No, porque Jesús después va a hablar como río. Miren lo que dice en Juan 7. Juan 7:37. Juan 7:37, sobre todo el versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice Jesús, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, miren que Jesús tan poderoso en plena fiesta, cuando ya está terminado, dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué cosa? Beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán un pozo, ríos. Un río siempre se queda ahí como un pozo o siempre está yéndose. Siempre se mueve el río, ¿verdad? Lo que quiere decir Jesús es que el primer pozo es cuando tienes al Espíritu Santo y tú disfrutas contigo, pero cuando usted ora en lenguas y deja que el Espíritu de Dios se mueva, usted bendice a otros.
como un río para otro, para el hermano Fernando. Usted está enfermo, permítame orar por usted en el nombre de Jesús y el dolor se va, la enfermedad se va. Amén. Hemos visto aquí sanidades, los tumores se van, los dolores se van. ¿Por qué? Porque dejamos que el Espíritu Santo haga su preciosa voluntad. Su voluntad del Espíritu Santo es que la gente esté enferma o esté sana. Amén, así es. Por eso, amado hermano, para terminar nuestra enseñanza, le animo, usted necesita tener una conciencia de tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Amén. Y ¿cómo lo hacemos primero? Por medio de la palabra. Lea la palabra de Dios todos los días. Amén. Lea, y no se quede solamente unos par de minutos, porque ya no somos creyentes bebés, ya somos creyentes más grandes. Quédese 1 hora o quédese 2 horas. Escucha ahí, en vez de ver Netflix, en vez de ver tal vez las noticias, en vez de repente otra cosa, enciérrese, póngase audífonos si tienen niños que no les moleste. En el nombre de Jesús yo voy a leer. Satanás va a decir, no, pero no entiendes. Mira, la letra es chiquitita, no me importa, en el nombre de Jesús voy a poner mi ojo así. Y voy a leer, voy a aprender, voy a jalar. Amén. Si usted hace eso, el Señor va a responder. En cierta ocasión, una iglesia allá en Singapur que no tenían vino para su Santa Cena, le dijeron, Señor, queremos tener vino. Así que el grupo del encargado de hacer vino se fue a un costado, agarró el agua del pozo, oraron en el nombre de Jesús, queremos que esto sea vino. Y hermano, y por 5 años, cada fin de mes, un domingo, que tenían su Santa Cena, tenía vino milagrosamente, haciendo que el agua del pozo sea transformado en vino. Porque para Dios nada es imposible. Pero si usted no lee su palabra, ¿cómo va a fortalecer su confianza en el Señor? La fe viene por el oír, y el oír de cosas, los noticieros, ¿verdad? La palabra de Dios. No viene por oír los consejos buenos de los demás, sino por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Y para terminar, 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, el que ora en lenguas se edifica. Cuando usted ora en lenguas se edifica, hermano, se fortalece. Por eso un hermano llamado Mel Tari, cuando él era presbiteriano, no oraba en lengua, no le gustaba, dice, ¿qué es eso? Es un desorden. Pero cuando un día empezó a disfrutar de Dios y empezó a decir, tengo hambre más de ti, Señor, estoy cansado de mis reuniones, todo está muerto, todo está así, quiero más de ti, quiero más. Y fue lleno del Espíritu Santo, empezó a orar en lenguas, le ganó todo y empezó continuamente a orar en lenguas y empezó a ver que podía creer más, podía anhelar más. En cierta ocasión, su grupo de evangelizadores que se tenían que ir de su pueblito a otro pueblito, había un río grande y mucha lluvia, y el ancho del río era como 100 metros y de profundidad más o menos era entre 8 a 10 metros. Entonces ellos tenían que pasar por el río. Entonces Dios le había dicho, porque cuando uno tiene comunión con Dios, ora en lenguas, escuchas más la voz de Dios. Escuchas mucho más que antes. Entonces Dios les dijo a ellos, a esas 4 personas, crucen hoy día y prediquen en tal lugar. Y empezó a llover fuerte. Llegaron a ese río, a esa entradita, y ahí estaban los vecinos de esa zona. Y dijeron, ¿qué van a hacer? Vamos a cruzar. Pero no pueden cruzar. Está lloviendo, ¿no ven? Y el río es 8 o 10 metros de profundidad. No pueden cruzar. Entonces los 4 se miraron. Dijeron, pero el Señor nos ha dicho que hay que ir hoy día para predicar a tal hora, ese lugar. Y uno dijo, yo siento ir. Y los demás dicen, ¿tú qué sientes? No siento, no. Pero dicen los señores que dicen que no es bueno. Y toda la gente se paraba ahí para decir, no pasen, no crucen. Pero uno de estos hermanos dijo, pero yo tengo que ir porque yo sé que Dios me ha dicho que tengo que ir. Y como usted dice, si me ahogo, digan que me he ahogado porque obedecí a Dios. Y hermanos, esta persona puso su pie y el agua le llenaba los primeros metros hasta la rodilla. Siguió andando 20 metros, el agua seguía a sus rodillas. Seguía caminando a 50, 60 metros, la mitad de todo el río, y seguía el agua a su rodilla. Entonces los otros 3 hermanos que estaban en la orilla
vieron esto y dijeron, es de Dios, vayamos antes que el Señor nos corrija, vayamos con Él, ¿no? Y entraron, hermano, a la mitad y cruzaron el río, milagrosamente, porque obedecieron la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y los señores, los que estaban mirando, dijeron, mira, el río está abajo, y empezaron a meterse y se dieron cuenta que se estaban hundiendo y hundiendo y hundiendo, y se dieron cuenta que era algo milagroso, y ese milagro hizo que todos ellos entregaran su corazón a Jesús. Amén. Entregaron su corazón a Jesús. Por eso es importante que usted ore en lenguas. Deje que Dios toque su corazón y en su interior va a ver las palabras, sílabas, sonidos. Lo que usted tiene que hacer solamente es soltarlo. Eso es confianza en Dios. Porque su mente va a decir, ¿qué estás haciendo? No dependa de su mente, hermano. Su mente es carnal, su mente es natural. La mente es buena cuando es guiada por nosotros, por nuestro espíritu. Yo leo muchos libros, al mes leeré entre 4 a 5 libros. Toda mi vida he leído desde niño, portavoces, teología, todo, pero sé que todo eso es conocimiento, es información. Pero lo que me transforma es la revelación que tengo con Él cuando leo su palabra, la revelación. No conocimiento, revelación. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y esa frase palabra significa rema, no significa logo. Logo es lo que usted ve escrito. Esta es la palabra escrita, logo. Pero Jesús no usó la palabra logo. Dice que vivirá de toda rema. Rema es revelación que surge del logo. Cuando usted lee el Señor es mi pastor, nadie faltará. Ya sí, pues el Señor es un pastor con su ovejita, nadie faltará. Pero cuando usted tiene problemas y le faltan miles y miles para pagar una cuenta fuerte y se encierra en su cuarto y lee otra vez, el Señor es mi pastor, ese nada se transforma en los 10,000 soles que usted necesita o los 20,000 que usted necesita. Estos 10,000 no me faltará, y usted lo cree y Dios le habla a su corazón. Israel, no te faltará, porque yo soy tu pastor y no te faltará ese monto y te lo proveeré, confía en mí. Y uno se va en paz. Eso es rema. Amén. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda rema que tiene su tiempo de comunión con el Señor. Por eso, esta tarde vamos a orar por aquellos que necesitan y desean aprender a orar en lenguas, a dejar que el Espíritu Santo que está en su corazón fluya. Amén. Amén. Porque usted necesita, si usted solamente quiere ser un buen cristiano bueno, lea la palabra de Dios, es suficiente. Pero si usted quiere a su familiar ayudar cuando tiene dolores, enfermedades, usted va a poner manos sobre ellos. Pero usted necesita entender que tiene el poder de Dios, amén, por medio del Espíritu Santo. Y eso, para ejercerlo, el orar en lenguas continuamente le ayuda, hermano. Le ayuda. Miren, cuando estuve en el viaje de Cajamarca, como siempre estamos hablando en lenguas en todo tiempo, el primer día que llegamos dijimos, ¿qué tal si vamos el segundo día a pasear al Valle Porcón? ¿Se acuerdan? Un lugar muy bonito, hay cosas tipo es zoológico, una ciudad grande, todo es cristocéntrico, el letrero, venden la panería, se llama Pan de Vida, el restaurante tiene un nombre también cristiano, los peces, tú ves ahí, dicen, Salmos, los peces fueron creados por el Señor, todo es bíblico, todo tiene su versículo, muy bonito, ¿no? Pero el primer día, en la noche, soñé que yo estaba sentado, el hermano Don estaba sentado frente de mí, y vino un joven y le robó. Lo hizo caer al suelo y el joven le robó y se metió a un bar al frente donde toman, hacen fiesta. Y yo vi en mi sueño eso, me acerqué con el hermano Don a tocar la puerta, que salga el joven que ha robado, que devuelva lo que ha robado. Y de ahí soñé de que yo había salido del hotel a otra parte a buscar a mi esposa, estar en un lugar conversando, y miré mi reloj, eran las 7 de la noche. Se supone que yo debo estar en la iglesia donde nos deben llevar a predicar a las 7 en punto, vestido, con don terno y con mi Biblia, todo, pero en mi sueño eran las 7 de la noche, yo estaba de jean, con mi polo, jajaja, jojojo, y me desperté, le conté a su hermano Don y decimos, no vayamos al paseo, quedémonos acá y vayamos por acá a evangelizar, esperemos la noche e ir, ¿no? Porque tal vez podríamos haber tenido un robo en ese lugar y nos hubiera hecho llegar tarde al lugar. Así que siempre el Señor nos avisa. Amén. ¿Por qué? Porque estamos siempre alertas a la voz de Dios. Por eso es importante orar en lenguas. Es importante porque si no, usted va a estar dependiendo del pastor, de la pastora, de un hermano. Hermano, no sé qué hacer, dime un consejo. Pero cuando usted no sabe qué hacer, dice la Biblia en Romanos,
8, 24, 25, 26. Cuando usted no sabe qué hacer, dice, ora en lenguas. Y el Espíritu Santo le va a decir qué es lo que debe hacer. Amén. Por eso la Biblia habla que los espirituales son aquellos que dependen del Espíritu Santo. Mientras que el carnal depende de su fuerza, depende de su dinero, depende de su juventud. Tengo 30 años, tengo 40 años, estoy listo para la vida. A ver, aquí estoy fuerte, estoy sano, ¿no? Pero el espiritual depende del Espíritu Santo, depende del Señor. Amén, amén, hermanos. Por eso este momento vamos a orar en lenguas todos, y los que deseen recibir el bautizo del Espíritu Santo, experimentar el bautismo del Espíritu Santo, echar mano de las lenguas que ya están. Las lenguas ya están dentro de ustedes, hermanos. Ya están ahí. ¿Por qué? Porque ahí mora el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos el templo de Dios, ¿sí o no? Somos el templo del Espíritu Santo. Las lenguas ya están ahí dentro de ustedes. Así que los que ya han orado incluso antes en lenguas y tal vez lo han dejado, también vamos a orar por ustedes. Amén. Por eso vamos a orar y voy a preguntar quién desea que oremos por él, para que usted experimente más el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí nomás levante su manito y nosotros nos vamos a acercar. Animo a la hermana Vilma, el hermano Ángel, el pastor Rosario, que nos podamos acercar, pastor Pedro también, que nos podamos acercar a los que deseen orar en lenguas. Amén. Echar mano de la vida de Dios. Amén. A poder ayudar a los demás a orar en lenguas, a permitir que el Espíritu Santo pueda fluir. Vamos a orar, ahí sentado, vamos a orar. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Tu palabra dice que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Es el río del Espíritu de Dios. Es el río. Tu palabra dice en Ezequiel que del templo salía un río del Espíritu de Dios. Y tu palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en nosotros está el río de Dios. El río de Dios y el fuego de Dios. Gracias, Padre. Porque Juan el Bautista decía que Jesús nos bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego de Dios. Aleluya, Rambra Yoshoto Rambra. Vamos a ver un momento todo. Rambra Yoshoto Rambra acá. Rambra Yoshoto Rambra acá. Para acá, Rambra Yoshoto Rambra acá. Rombro Yoshoto Rambra acá. Procoto Braka Rambra Yoshoto Rambra Koto Tota Braka Rambra Yoshoto Rambra Koto Tota Braka Rambra Yoshoto Rambra Koto Tota Torinina Braka Rambra Yoshoto Rambra Koto Braka Rambra Yoshoto Rambra Kata. Oh, gracias, Espíritu Santo, gracias. Rambra Yoshoto. Toto, levanten la mano las personas que desean que nosotros podamos acercar para que usted pueda echar mano de las lenguas que están en eso. Y levanten las manos las personas que desean que podamos acercarnos para ayudarle a que usted pueda ser bautizado por el Espíritu Santo. Y si antes ya oró en lenguas pero ha dejado de hacerlo y quiere hacerlo más en intensidad, también levante su mano para poder ayudarle. Aleluya. Oh, Rambra Yoshoto. Pastor Rosario, ¿puede sacarte la mano con solito? Sí. Rambra Yoshoto. Alguien más necesita que oremos por usted. Aleluya. Rambra Yoshoto. Rambra que necesite, que usted sabe que necesita del Espíritu Santo. Necesita echar mano de la vida de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida que está en ti. Echa mano de la vida que está en ti. Y ese es el Espíritu Santo con sus regalos de sanidades, los dones del Espíritu Santo, las lenguas. Son un regalo para usted. Si usted necesita aprender a echar mano de las lenguas, permítanos ayudarle. Levante su mano y diga, aquí, pastor, aquí. Amén, amén. Muy bien, aleluya. Rambra, ya caticita. Oh, Rambra Yoshoto, gracias Espíritu Santo por este hombre de Dios. Aleluya, gracias Espíritu de Dios porque tú moras en él. Rambra Yoshoto, Rambra Kata. Espíritu Santo, sigue fluyendo en su vida. Sigue
vida, Espíritu de Dios, sigue guiándole en tu verdad. Aleluya, Rabra, yo soto, Rabra. Tú todo el tiempo estás con Él, todo momento estás con Él, para guiarlo a toda la verdad. Aleluya, todo el tiempo, porque tú lo amas, papá. Tú cuidas de él todo momento, Rabra, Yoshita, Rabra. Tú estás con él para protegerlo, Rabra, yo soto, Rabra. Oh, saluda al Espíritu Santo, llénalo más de ti. Espíritu de Dios, rodéalo con tu presencia. Aleluya. Que pueda percibir tu presencia ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Rabra, yo soto, Rabra, Katata. Rabra, yo soto, Rabra, Katata. Eso es. Aleluya, Rabra, yo soto, Rabra, Katata. Echa mano de la vida de Dios que está en ti, hombre de Dios. Echa mano de tu Espíritu. Ahí está la lengua. Ahí está el Espíritu Santo listo para fluir en tu vida. Rabra, yo soto, Rabra, Katata. Aleluya, aleluya. Eso es, disfruten del Espíritu Santo, Rabra, yo Espíritu Santo, sigue fluyendo, Espíritu Santo, Oh, Espíritu Santo, sigue guiando a tu amado Hijo, sigue guiando al Espíritu Santo, sigue tocando su corazón, sigue guiándolo ahora en el nombre de Jesús. Rabra, yo soto, Rabra, Espíritu Santo, satúralo, sigue llenando a tu amado Hijo, sigue hablándole, aleluya, sigue percibiendo en su interior las lenguas, sacando todo el tiempo, guiándola a toda verdad. Eso Rabra, nosotros, sigue guiando al Espíritu Santo, aleluya. Rabra, nosotros, a tu amado, aleluya. Al amado de Dios, al ungido de Dios, al protegido de Dios, al poderoso Hijo de Dios, aleluya. Rabra, nosotros, aleluya, aleluya. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mora en ti, hombre de Dios. La paz de Dios te seguirá guiando en toda verdad. La paz de Dios te seguirá guiando en el éxito. Aleluya, Rabra, yo soto, Rabra, pero sigue la vergüenza, disfruta la presencia de Dios, disfruta Rambra, aleluya, 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 disfruta la presencia de Dios, disfrútala, aleluya, 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 disfruta la presencia de Dios, aleluya, disfruta la presencia del Espíritu Santo, su frescura, aleluya, Rabra, yo soto, rojo, eso es,
de alabar. Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Digno, digno de alabar. Digno, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Es digno de alabar, digno de exaltar, Señor, digno de alabar, y Cristo, que llevó todo dolor, toda enfermedad, nombre sin igual, digno de alabar. Santo, santo eres, Señor. Multitud de ángeles, y reunidos te adoramos. Santo, santo, santo eres. Una vez más decimos, santo, santo eres tú, amado Jesús. Santo, santo, santo eres, Señor. Quiero que levante su mano, por favor, para saber, amén, muy bien. ¿Quién más? Muy bien, dos personas. ¿Quién más necesita oración por sanidad? Amén. ¿Alguien más necesita? Ok, muy bien, muy bien. Pasen aquí adelante, por favor, vamos a orar por ustedes. Gloria al Señor. El Señor es sanador. El Señor nos sana siempre. Para Él no hay nada imposible. Y la unción de Dios está aquí fluyendo en sanidad. Dice la Biblia que la unción rompe todo yugo del enemigo. Así que vengan los que necesitan sanidad. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Hermana Anita, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Ajá. Ya, todo tu cabeza. Muy bien. Muy bien. Vamos a botar ese dolor en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, dolor y golpe de cabeza que has recibido de un choque de taxi, te ordenamos, dolor, que te vayas ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sature y llene a Ana, a la amada hija de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Así es, toda tu cabeza, ningún dolor, todos tendones libre, todo nervio libre en el nombre de Jesús. Aleluya, que no haya nada dentro que se quede
que traiga problemas o dificultades a futuro. Todo libre en el nombre de Jesús. Todo libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Hay dolor? Tócalo. Gloria a Dios. ¿Nada? ¿Se fue? ¿Segura? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Quién más necesita oración? Oh, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿No hay quién necesita? Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Papá Dios, porque tú amas a tu amada hija. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad, que todo su sistema de su nariz respiratorio se abra ahora, en el nombre de Jesús. Todos sus pulmones, su sistema respiratorio, su nariz, fosas nasales, funcionen a la perfección por la obra de Jesús en la cruz. Ahora, se abren ahora, libre, eso es, libre, libre ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. No más dificultades, no más. Porque la vida de Dios está en esta hija de Dios. Ella es la amada del Señor. Ella es la hija preciosa y amada del Señor. Aleluya. Y el Señor vive en su cuerpo. Ella es templo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué sientes? ¿Oía? ¿Se abrió? ¿No se abrió? ¿Tienes todavía te igual? ¿María? ¿Sí? ¿Dónde sientes? ¿Dónde más tienes tus oídos? Ya, muy bien. ¿Tus oídos te duelen? En el nombre de Jesús, dolor de oído te vas ahora en el nombre de Jesús. Completamente te vas. Oh, todo el sistema auditivo sana ahora mismo, restaurado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo su sistema auditivo, todo nervio restaurado, sanado, liberado, oh, restaurado, que sea nuevo, todo nuevo, en el nombre de Jesús. Nariz abierta, todas fosas nasales abiertas, que el aire entre y salga con toda naturalidad, y que todos los sentidos se estén operando al 100% bien, óptimo, porque ella es la hija de Dios. Aleluya. Oh, rambra yoshita, rambra ka. Aleluya, aleluya. ¿Qué tal los dolores de tu oído? ¿Se fueron? Amén. Amén. ¿Tu nariz cómo lo ves? ¿Sí, mejor? Amén. Gloria a Dios. Dejemos que el Señor se los narizos. Gloria al Señor. Muy bien, Pedrito, ¿qué más? ¿Qué pasamos contigo? ¿Aquí te duele? ¿Dónde? Oh, ya. En el nombre de Jesús, dolor de piel y plantilla, te ordeno que te sanes. Dolor, te vas ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque para Dios nada es imposible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pies, actúas correctamente, caminarás correctamente. Todo tendón se alinea, todo tendón se libera, todo nervio se libera en el nombre de Jesús, y todo cuerpo se fortalece en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, quítate el dolor. ¿Dónde ahora? ¿Ya no te duele? ¿Seguro? Ahora sí te puedes mover. Amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más necesita oración? El Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. Él es nuestro sanador. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Gracias, papá Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, papá. Tú siempre eres bueno. Prometemos, papá Dios, que caminaremos guiados por tu Espíritu Santo. Tenemos siempre hambre de ti. Tenemos siempre sed de ti, papá. De nadie ni nada más, solamente de ti. Y tú siempre nos vas saciando. Siempre, papá. Somos saciados en ti. Somos alimentados por ti, papá Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo. Y tu palabra dice que Él nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Durante el resto de nuestras vidas. Tu palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros, papá, anhelamos esa guianza. Como Pablo decía en 2 Corintios 12, 13 y 14, anhelen las cosas del Espíritu. Y anhelamos
Dejamos que Él nos guíe. Espíritu Santo, guíanos con tus dones, guíanos con tu poder, guíanos con tu sabiduría para poder ser luz a la gente en las calles, en el micro, en el trabajo, en las casas, en donde vayamos podamos compartir el amor de Dios, compartir el poder de Dios, para que la gente reciba la salvación, que es el mayor milagro, que ellos pasen de la muerte a la vida, que ellos resuciten de la muerte hacia la vida. El que se une a ti ha sido resucitado en Cristo Jesús. El que se une a ti ha sido resucitado. Aleluya, aleluya. Gracias, papá. Pablo decía, hemos muerto y hemos resucitado con Cristo Jesús. Aleluya. Ya no vivo yo por eso, ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo basado en la carne, lo vivo basado en el poder de Cristo, en la fe de Cristo, en la sabiduría de Cristo, lo vivo basado en Cristo. Cristo vive su vida poderosa por medio de la mía. Cristo vive su vida victoriosa por medio de la mía. Cristo extiende su reino por medio de mi vida, por medio de nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por obrar en cada hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a ofrendar mientras vamos adorando al Señor. Vamos a ofrendar. Aleluya. Aleluya. Fíjense aquí, fíjense ahí. Aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Eso es santo. Santo, santo, santo eres, Señor. Multitud de ángeles, multitud de ángeles, y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres, Señor. Eso es, cada vez decimos santo, santo. Santo, santo, santo eres, Señor. El Señor es bueno, el Señor es nuestro sanador. Santo, santo, santo eres, Señor. Multitud de ángeles te adoran con nosotros. Multitud de